Ya lo sé que pegaría más Pilar. Olga, si me llaman Pilar respondo también, ¿eh? Estoy acostumbrada. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a mover hacia la catedral. Y vamos a empezar ahí porque es una vista muy bonita y me parece que es mejor comenzar la introducción de la ciudad ante la vista más bonita de la ciudad. ¿Les parece? Sí. Y si no, también, ya saben, cabezona. Tarazona es una de las ciudades que tenemos por Aragón y van a ver que Aragón realmente tiene tres grandes ciudades, o dos. La primera es Zaragoza, con 700.000 habitantes, luego tenemos Huesca, con en torno a 52.000, luego Teruel, que Teruel existe, señores, sí, tiene 35.000, y luego ya son pequeñas poblaciones como Calatayud 12.000, bueno, 20.000, Calatayud ya creció un poquito, Jaca 12.000, o Tarazona, que tiene 10.000. Antaño Tarazona era una ciudad que movía mucho más, por una razón, porque piensen que antaño la gente que vivía muchas veces en los pueblos y las ciudades como Tarazona movían un poquito la economía. La gente cuando tenía que hacer compras pues venía a Tarazona, aquí es donde se tenía el médico, pues movía un poco más. A día de hoy, con las infraestructuras y las comunicaciones que tenemos, mucha gente de los pueblos se va directamente a Zaragoza, porque claro, estamos apenas una hora, entonces no es una distancia que diga uno, me da pereza, se coge el coche y se va. Y si no, ya les digo que tenemos muy buenas comunicaciones con el transporte público. A día de hoy van a ver que Tarazona, pues digamos que dio un poco un bajón hace unos años, porque ya les digo que es una ciudad pequeña, un poco más tipo pueblo, van a ver que nos pega más a veces como pueblos grandes que hayan, por ejemplo, en Andalucía, más que como ciudad, y entonces poco a poco pues se iba quedando un poco en el olvido, pero gracias a la catedral, que es lo que tenemos aquí ahora enfrente, digamos que Tarazona poquito a poco ha ido resurgiendo de sus cenizas. Hay uno de Tarazona que no conteste a las preguntas que voy a decir. ¿Saben el gentilicio de la gente de aquí? Turiaconense. Pero hombre, no, si se lo saben no lo digan. Si se lo saben no respondan. Vale. Pero no te ha oído, y eso que está al lado. No lo saben, ¿verdad? ¿Cuál? A ver. Bien, cuando haga una pregunta y se la sepan, no respondan. Porque, hombre, si no, no tiene gracia. Exactamente, es un gentilicio extraño porque es turiasonenses. ¿Por qué? Porque está la antigua Turia y ahí viene el nombre. Y van a ver que tenemos como dos partes de la ciudad. Tenemos donde está la catedral y luego toda esa zona que es la zona del Cinto. Luego lo veremos un poquito mejor. Y desde aquí ven unas escaleritas. Bien. Voy a ser buena y no les voy a hacer subir esas escaleras, que hay más de 100. No dejes nada al azar. Empieza hoy descubriendo que no estás solo en esto. La fuerza que te empuja, Jesús es tu alimento. Defiende tus motivos, no pierdas la oportunidad. Entrega tus manos, sembrando con cuidado. Si el grano no muere, el fruto nunca lo verá. Y tenemos el río, pues tenemos el barrio del Cinto, que es el barrio antiguo. Y allí es donde estaba la antigua mezquita. Piensen que Tarazona, igual que prácticamente en toda la península, vivieron diferentes civilizaciones. Tuvimos íberos, tuvimos romanos, tuvimos musulmanes y luego tenemos la reconquista cristiana. ¿Quién hace la reconquista de la ciudad de Tarazona? El mismo que hace la de Zaragoza, Alfonso I el Batallador, en 1119, un año después. Piensen que Tarazona, por la situación en la que estaba, antes de la unión de los reinos de Aragón y Castilla, era una zona de frontera de varios reinos y entonces era conflictiva. ¿Esto por qué lo cuento? Porque piensen que cuando se decide poner aquí la catedral, se pone fuera de lo que eran las murallas de la ciudad y estaba desprotegida. ¿Por qué ponen aquí la catedral? Normalmente todas las ciudades que hayan visto, donde estaba la mezquita musulmana, es donde se ponía la catedral, ¿verdad? Muchas veces nos quedan restos de esas mezquitas en las catedrales actuales. Bien, a lo mejor alguno llega a ver lo que se ve la punta de una torre. Bien, esa era la mezquita, luego veremos esa punta de la torre, no se preocupen. Bien, esa era la mezquita. ¿Por qué deciden, en vez de poner la catedral o la iglesia cristiana cuando se hace la reconquista en la mezquita, deciden moverla aquí? Por una simple razón, para distinguir y para hacer claro la diferencia de ahí estaban los musulmanes, pero nos vamos a hacer la catedral y la vamos a hacer una zona aparte. Y la hacen en esta zona que era una zona de huertas, de ahí viene el nombre de la catedral, Santa María de la Huerta o de la Hidra. ¿Pero qué ha pasado? Al ser un terreno de huertas, a lo largo de los años, ¿qué ha pasado?
que es un terreno muy húmedo, y entonces van a ver que la catedral pues poco a poco se ha ido comiendo. Esta catedral ha estado durante 30 años cerrada, porque la han estado restaurando y sigue en restauración. Yo hace ya unas semanas que no vengo y no sé qué parte vamos a tener cerrada y qué parte vamos a tener abierta. Esto es un poco la lotería, entonces veremos a ver qué parte nos permiten ver en esta ocasión. Pero van a ver que a lo largo de unos pasillos tenemos una serie de imágenes que nos van explicando un poquito cómo fueron los trabajos de restauración. Fueron impresionantes. Les recomiendo que luego, si les apetece, vengan y vean tranquilamente la serie de paneles para que se hagan una idea del trabajo que llevó la restauración de esta catedral. Cuando se restaura esta catedral y se abre nuevamente, ¿qué supone para Tarazona? Un boom. Porque piensen una cosa, a día de hoy la mayoría de ciudades, ¿de qué viven? Muchas de ellas del turismo. Y en la zona de Aragón tenemos muchísimo turismo. Entonces, ¿qué pasó? Que Tarazona, abriendo esta pedazo de catedral, se convirtió en una zona importante. Además, Tarazona está muy cerquita, no sé si van a ir a verlo, del monasterio de Veruela, últimos años. Esta catedral yo siempre la defino de una manera. Es una catedral gótica, pero que tiene un poco una cubierta mudéjar, porque por ejemplo miren aquella torre destaca completamente ese mudéjar, pero luego la estructura sí que se ve que es una estructura gótica. Dicho esto, entramos a verla. Despierta hoy todo tu ser y cuéntame cómo lo ves. Despierta, alza el corazón en la misión. Despierta hoy todo tu ser y cuéntame cómo lo ves. Despierta, alza el corazón en la misión. Derriba los muros que frenan tus latidos. Justicia reclamó, el mundo quiere despertar. ¿Por dónde vamos a empezar? Despierta, ¿cómo lo ves? Despierta. Despierta hoy todo tu ser y cuéntame cómo lo ves. Despierta, alza el corazón en la misión. Despierta hoy todo tu ser y cuéntame cómo lo ves. Despierta, alza el corazón en la misión. Despierta. Les comentaba, porque no estaba protegida por los muros que protegían la ciudad como las ciudades medievales, no, es que estaba fuera de la ciudad, entonces sufrió mucho y se perdió todo el claustro, entonces el claustro es posterior. Algo curioso de este claustro es que si ven las vitrinas y ven los dibujitos que tenemos, la decoración, son diferentes todas. Antaño, antes de la época que se destruyó el claustro, aquí estaban explicadas diferentes escenas de la vida de Cristo, es lo que se solían hacer en los claustros, pero ya les digo que se perdió todo, entonces se rehace el claustro, van a ver que no es un claustro que tampoco tiene mucho misterio, hay otros claustros que van a ver a lo largo alrededor de España que son bastante más impresionantes, pero el detalle que les digo que más llama la atención es la decoración diferente de cada una de las vidrieras. Y luego encontramos en medio, ¿esto qué es? ¿Pozo o aljibe? Aljibe. ¿Qué diferencia hay entre un pozo y un aljibe? El aljibe recoge el agua de la lluvia. Entonces miren que tenemos una especie de caminitos que nos marcan a las esquinas.
Pues entonces las esquinas iban recogiendo el agua de la lluvia y se llevaba toda al aljibe. El pozo recoge el agua, por ejemplo, de un río. Entonces es la diferencia que encontramos. ¿Cuántas catedrales han visto en su vida? Muchas, ¿verdad? Bien, pues vamos a intentar explicar esta catedral de una forma un poco diferente, por una razón, porque ya han visto muchas, les habrán explicado muchas, y prácticamente vista una catedral. Por ejemplo, el cimborrio lo tenemos justo arriba, miren, que es lo que les he enseñado, que estaba dibujado en la zona de fuera, porque claro, desde aquí, pues no iba a poder llegar a leerlo. No veo tan bien, señores. Entonces lo podemos ver. Pero para que se hagan una idea, cuando deciden restaurar la catedral, entran aquí los diferentes trabajadores, miran estas columnas que sujetan el cimborrio. El cimborrio pesa 1 tonelada. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta que aunque exteriormente las columnas no estaban del todo mal, cuando dataron la parte de dentro, es decir, miraron la parte de dentro cómo estaban, el cimborrio se estaba sujetando prácticamente en hilos de piedra. No quedaba nada, por lo que les decía, por la zona en la que se encuentra, es una zona de huerta. ¿Qué pasa? Que la humedad se había comido la piedra. ¿Qué pasó? Tuvieron que levantar el cimborrio 3 centímetros. ¿Para qué? Para poder restaurar y hacer bien estas columnas en las que se apoyan. ¿Saben lo curioso? Cuando por fin se terminan de hacer las columnas y tienen que bajar el cimborrio, se equivocaron por 1 milímetro. 1 milímetro no es nada, ¿verdad? Pero es que es 1 tonelada. Entonces tuvieron que bajarlo con mucho cuidado. Porque si llegan a hacerlo un poco a lo maño, soltándolo, se les cae abajo. Porque claro, 1 milímetro no es nada, pero 1 milímetro con 1 tonelada llama un poquito más la atención. Entonces, para que se hagan un poco la idea, y van a ver que algunas de las capillas las seguimos teniendo cerradas, porque claro, es que sigue en restauración, es decir, se abrió al público porque la mayoría ya se había restaurado. Han visto diferentes imágenes de cómo se encontraron la catedral y miren cómo está ahora, miren cómo estaban los suelos, miren cómo estaban las paredes, y han ido cambiando y la han ido restaurando de una forma impresionante. Pero claro, hay que darnos cuenta. Por ejemplo, miren aquí las columnas que tenemos diferentes pinturas. ¿Esto qué pasaba? La catedral iba cambiando. En las catedrales tienen que verlas que son como edificios vivos. Una catedral no se hace un estilo, se queda fijo y no se mueve. No, las catedrales van variando. Esta catedral, ya les he dicho, es gótica, pero que tenemos ese puntito mudéjar que se ve a lo largo de la estructura. Bien, pues ¿qué pasaba? Que teníamos, originalmente no se ponían retablos, como los que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué se hacían? Se hacían diferentes pinturas. Cuando se hace la restauración, empiezan a quitar capas y capas de yeso, de cal, de cosas que iban poniendo a lo largo de los años, y van saliendo las diferentes pinturas que ha habido a lo largo de los años en la catedral. Y luego encontramos este retablo. El retablo es del siglo XVII, pero tenemos una excepción que no es del siglo XVII, que es del siglo XV. Y es la Virgen. La Virgen que tenemos, ¿qué Virgen va a ser? La de la Huerta. Esto es muy sencillo en todas las catedrales. Como se llama la catedral, es la Virgen que van a tener.
en 1792 y una segunda en 1998. El 98 es cuando la restauran y la ven como está a día de hoy. Pero ¿qué pasa? En 1792 Tarazona no tenía plaza de toros. ¿Y qué pasa? Que normalmente, antes de que se hiciesen las plazas de toros, era la plaza del ayuntamiento donde se hacían este tipo de festejos. Pero cuando vayamos a la plaza del ayuntamiento van a ver que, debido a la estructura de la plaza, es una plaza en la que no se puede hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Vinieron una serie de empresarios y dijeron a la ciudad de Tarazona: miren, si nos dan el terreno, nosotros les hacemos gratis la plaza de toros. ¿Qué dijo Tarazona? Pues a ver. Les dio este terreno. Y se ponen a construir, pero ellos ven que hacen viviendas. Y dicen: oye, pero que vais a hacer una plaza de toros. Y ellos dicen: no os preocupéis, ¿qué plaza de toros vais a tener? Y siguen construyendo y ellos siguen viendo viviendas. Y más viviendas. Y, oye, pero es que están haciendo viviendas, no están haciendo la plaza de toros. Que de verdad que tendréis plaza de toros. Y finalmente hicieron ambas cosas. Tenemos la plaza de toros, porque ya les digo que fue plaza de toros. Miren que tienen las estructuras de una típica plaza de toros. Piensen que el suelo se cambió, en su momento era arena. Pero ¿qué hicieron también aparte? Todas las viviendas. Así ganaron todos. Tarazona tuvo su plaza y los empresarios su dinero. Porque ahora imagínense cuánto costaba vivir en una de estas plazas, de estas viviendas. Es decir, era caro y además la gente que hacía alquilaba los balcones. Entonces era la forma de, oye, pues así ganaban algo de dinero. Ya les digo que a día de hoy no se utiliza. Estamos en el ayuntamiento. Ahora fíjense en la estructura que tiene la plaza. Pueden entender un poco mejor por qué no se hacían aquí los festejos taurinos, porque miren que es un poco irregular, entonces no se podía. Y tenemos el ayuntamiento. Es uno de los ayuntamientos más bonitos que he visto yo. Es impresionante. La parte de arriba, esa galería, es una copia del claustro que hay en el monasterio de Veruela. ¿Se acuerdan que les he comentado que el monasterio está muy cerquita de aquí? Pues se hizo una copia. Tenemos esta fachada renacentista. Tenemos muchas referencias. Por ejemplo, esta primera figura que encontramos aquí, que es un hombre, este de aquí, ¿quién es? No, es Hércules. Y los trabajos de Hércules, ¿cuál es este trabajo? El que mata al león, que es un león un poquito raquítico, es un cachorrito. No parece que tenga mucha ímpetu, pero bueno, aquí lo tenemos. Las 12 en punto, el cipote gato se asoma a la calle y comienza una lluvia despiadada de proyectiles. Entre miles de tomatazos es arrastrado por una marea humana, unas 12.000 personas que gritan su nombre mientras le acribillan. Su identidad por el momento es todo un misterio y sus vecinos llevan munición de sobra, 15.000 kilos de tomates. Aquí tiras a tometer desde que vienes al final. Se
supone que esto es una lucha de todos contra uno, el cipotegato, pero la realidad es que el pueblo se transforma en una auténtica batalla campal de todos contra todos. Así que en esta marabunta sálvese quien pueda, porque después del cipotegato nosotros nos hemos convertido en el otro blanco. Se supone que esto es una lucha... La zona entera se tiñe hoy de rojo, desde los pies hasta la cabeza. Mira cómo tengo el pelo. Lo mejor que hay, lo mejor de toda la fiesta, lo mejor de todo el mundo. Aquí tiene que venir todo el mundo, joder. Con tantos ánimos, el cipotegato ha conseguido llegar a la estatua que lo ha encumbrado como a un héroe. Y ahora sí, es el momento de descubrir su identidad. Se llama Pablo y tiene 28 años. Es un momento de euforia y... no lo cambiaría por todo el oro del mundo, no cambio ese momento. Nunca llevar un traje tan poco favorecedor y llamarse cipotegato hizo tan feliz a un hombre. Y que son unas fiestas muy divertidas, y son unas fiestas que se hacen justo antes de empezar el curso escolar. Son justo a finales de agosto, entonces pues claro, se viene uno, se lía tomates y luego ya se empieza a estudiar. Es un poco la idea. Ahora, los que ya digan, hasta aquí hemos llegado, nos queremos ir a tomar un pincho, una caña. Porque aquí se halla la Virgen y aquí se canta la jota y aquí se canta la jota, es de España y sus regiones. Mezquita, que luego sí se hizo iglesia cristiana, pero no catedral. ¿Qué encontramos? El ábside románico. Piensen que los ábsides, que es la parte del altar mayor, siempre suele ser la parte más antigua de las catedrales y de las iglesias, porque es la primera parte que se hace, es la parte que se necesita para consagrar la misa. Y vemos que empieza en románico y termina en mudéjar. ¿Cómo reconocer el románico? Muy sencillo. En el románico, ¿qué hacen? Se hacen unos edificios con muros muy anchos, no excesivamente altos y ventanas pequeñitas. ¿Por qué? Porque es como saben hacerlo, si no, se les viene abajo. Luego con el gótico, sí que lo hemos visto por ejemplo en la catedral, aprenden a hacer una especie de esqueletos, por lo cual pueden ampliar mucho más los edificios y hacer unas grandes ventanales, que es el cambio de estilo que encontramos. El tema de
azul de España está la tercera edad que va buscando cariño y paz en la soledad. Compañeros jubilados, vamos a conmemorar a la vez con canciones que nunca se han de olvidar. Entre los pueblos de España todo es un jardín de flores para rendir homenaje a las personas mayores. Y en esta tierra querida donde tanto brilla el sol, haremos un monumento al jubilado español. Hoy estamos en la fiesta, unidos por la amistad, para llevar el cariño junto a la tercera edad. Arriba los corazones, adelante la vejez, para mirarla en colores, que es como mejor se ve. Entre los pueblos de España todo es un jardín de flores para rendir homenaje a las personas mayores. Y en esta tierra querida donde tanto brilla el sol, haremos un monumento al jubilado español. Pueblos de España todo es un jardín de flores para rendir homenaje a las personas mayores. Y en esta tierra querida donde tanto brilla el sol, haremos un monumento al jubilado español. Haremos un monumento al jubilado español. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón. Al norte los Pirineos, al sur la Sierra Callada, pasa el Ebro por el centro, con su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan, hacia el oeste el Moncayo, como un Dios que ya no ampara.
Desde tiempos a esta parte vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro con su soledad se marcha. Con él van en compañía las gentes de estas vaguadas, estos valles de estas sierras, estas huertas arruinadas. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta. Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón.